Queridos hermanos, de la serie que hemos titulado Conquistadores de Sueños, hoy quiero predicarles de un elemento que es insustituible para poder lograr cualquier sueño que nos propongamos en la vida. Les voy a hablar acerca de la utopía, en el entendido de que el progreso que nosotros tenemos, que las familias, las sociedades tienen, no es otra cosa que la realización de las utopías. El mensaje de hoy se llama: el progreso es fruto de la realización de las utopías. Pretendo como objetivo este día que comprendamos que la utopía es como el horizonte de esperanza donde deseamos llegar todos por fe. La utopía, aunque no aparece esa palabra como sí en la Biblia, porque es una palabra nueva, tiene unos 500 años quizás, pero sí aparece definida como un concepto como tal. En la Biblia, lo que hoy hemos leído en el versículo 16, el apóstol dice que es por fe. Digan conmigo, es por fe. ¿Y qué es la fe? Pues la fe es la que llama las cosas que no son como si fuesen. Eso es una utopía. Es el horizonte de esperanza. Es hacia donde nos proyectamos con la fe. En lo que va del mensaje, yo voy a unir 4 hilos conductores para la palabra. 1, la Biblia. 2, la historia. 3, el contexto. Y 4, sin duda alguna, terminaremos en Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Con estos 4 hilos conductores vamos a tejer toda una idea relacionada con la necesidad que tenemos de nunca dejar que se mueran las utopías en nuestra vida. ¿Me oyeron eso, santos? Hay un periodista, escritor, es uruguayo, se llama Eduardo Galeano. Ustedes tienen que leer antes de morirse un libro que se llama Las venas abiertas de América Latina, traducido a más de 40 idiomas. Con respecto a la utopía, Galeano dice lo siguiente: ella está en el horizonte. Me acerco 2 pasos y se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se aleja 10 pasos. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. Y se pregunta Galeano, ¿y para qué sirve la utopía entonces? Pues para eso sirve, para seguir caminando. No podríamos caminar en el transcurso de la vida si no tenemos utopías. Ahora, hay que decir algo. El concepto de utopía está hasta cierto modo desfigurado y deformado. Si usted revisa algunos diccionarios y busca la palabra utopía, encontrará que dice un deseo que no se va a realizar. Bueno, de hecho, la palabra utopía es la unión de dos verbos o de 2 palabras. La U, que quiere decir una negación, y topía, que es un lugar. De ahí viene topografía, la medición de lugares. Entonces, hermanos, de entrada encontramos la palabra que es casi como decir la negación de un lugar. Pero hoy vamos a tratar de redimir, de rescatar y de rehabilitar ese concepto de utopía, que, como bien lo decía Galeano, es lo que nos ayuda a caminar. O como bien lo dice la palabra, es la fe que llama las cosas que no son como si fueran. ¿Oyeron eso? A pesar de que la palabra no goza de buena reputación,
porque la relacionan con pensamientos ingenuos, con ideales inalcanzables, con quimeras de incautos, con cuestiones etéreas. Se relaciona, queridos hermanos, con cosas que no se van a realizar. No obstante, queridos hermanos, hay un teólogo español, se llama Juan José Tamayo. Estuve con él, es un español carismático. Le compré un libro que se llama Otra teología es posible. En Costa Rica estuve en un congreso. Él dice que es necesario restaurar esta palabra, este concepto, que es un concepto de Jesús, porque utopía no es otra cosa que la instauración del reino de Dios en medio de nosotros. Hermanos, los diccionarios y los que hablan de utopía acentúan la ingenuidad, su carácter irreal, fantasmagórico, quimérico, como algo que va a pasar y que no tiene mayor trascendencia. Pero realmente, santos, cuando uno dice que es utópico, hasta lo critican. Yo me recuerdo un buen amigo, él no lo hizo con intención, se llama Julio Rodríguez, periodista, y yo le decía: Julio, debemos de tener utopías. Y cuando yo decía esa palabra en algún discurso, en alguna palabra, me decía: pastor, cálmese, no mencione esa palabra, porque utopía quiere decir lo que es carente de sentido de realidad. Pero yo no la entiendo así, ni hoy la vamos a entender así, porque, hermanos, el mundo concibe como utopía como estar en las nubes, moverse por impulsos primarios, el actuar sentimentalmente y no de manera racional. Pero nosotros no vamos a manejar eso como utopía. Vamos ahora a tratar de redimir la palabra, que dicho sea de paso, la vida cristiana es una vida de utopías, hermanos. ¿Qué más utopía que la gran visión que tuvo Isaías 730 años antes de Cristo, que habló del cielo nuevo y la tierra nueva, donde el león pastaría con el cordero, donde el hombre morirá de 100 años, donde no hablan clases sociales, donde edificarán casas y habitarán en ellas, donde no habla de deterioro de la ecología? Esa es una gran utopía. O la gran utopía, santos, de Juan el amado, cuando estaba en la isla de Patmos, que fue raptado por el Señor y tuvo una visión de un cielo nuevo y una tierra nueva. La vida cristiana es una vida de utopías. ¿Me están oyendo, santos? Porque es una vida de fe, es una vida de ideales, de futuro. Pero ¿de dónde viene la palabra utopía? Hay un escritor que vivió en el 1500, se llama Tomás Moro. Este Tomás Moro es inglés, de Inglaterra, fue el canciller de Inglaterra. Tomás Moro es un escritor, es teólogo. Él escribió un libro que precisamente se llamaba Utopía, y en ese libro él se imagina un país que es como protesta del mundo existente, y es una isla. Esa isla se llama Utopía. Santos, esa isla es una comunidad ficticia en la que habita una organización política, económica, cultural, que contrasta en varios aspectos con las sociedades humanas. Entonces, Tomás Moro escribe y dice que utopía es como ese mundo imaginario, pero que es como una contrapropuesta a lo decadente que está este mundo. Y vuelvo a aplicarlo ahora al cristianismo. Cuando nosotros hablamos de instaurar el reino de Dios, y de que así como los cielos cubren, así como las aguas cubren la mar, un día la tierra será llena de la gloria de Dios. Eso es
un mundo diferente. Eso es una nueva sociedad en medio de esta sociedad, que tenga los valores y los parámetros del reino de Dios. Eso en sí entonces es una utopía como tal. ¿Cómo definiría yo la palabra utopía? Para mí es el proyecto ideal de un mundo diferente donde brille la justicia, la paz y el pleno bienestar. Y eso no puede ser logrado por mentes humanas. Tienen que estar santificados, justificados, reinventados y regenerados. Porque miren lo que digo, para mí la utopía es como ese mundo o ese mundo diferente donde brille la justicia, la paz, el pleno bienestar, el amor, la solidaridad, la verdad, que son en última instancia los grandes valores del evangelio del reino de Dios. Si me oyen, santos. De tal manera entonces que nosotros esta noche deberíamos de entender la utopía como ese horizonte de esperanza hacia donde debemos de llegar, y que llegaremos, santos. Para nosotros entonces hablar de utopía cristiana es hablar de ese horizonte hacia donde nosotros queremos llegar, que es un horizonte casi siempre de carácter espiritual. ¿Se imaginan ustedes que nosotros le hablemos a alguien que no cree en Dios y le digamos, nosotros los cristianos evangélicos estamos esperando que un día de estos suene la gran trompeta y los muertos en Cristo resucitarán de los cementerios, luego los que estemos vivos seremos arrebatados y llevados a la presencia del Señor? ¿Cuántos creen en el arrebatamiento de la iglesia, hermano? ¿Cuántos creen que se van si suena la gran trompeta? Pues eso es una utopía. Pero tranquilos, hay utopías de algo diferente. A ver, regresemos acá. ¿Qué es entonces en última instancia la utopía? Es la representación de un mundo idealizado que se presenta como alternativo al mundo existente mediante una crítica de esta. Yo Sobrino va a decir, junto con Illacuría, que la utopía no es otra cosa que Jesús. La utopía es la instauración del reino de Dios aquí y ahora. Entonces, hermanos, nosotros firmemente seguimos aferrados, como dice el versículo 18 que hoy hemos leído, esperando contra toda esperanza. Yo quiero que hagamos una declaración a esta hora del mensaje. Levanten su mano y digan conmigo: voy a vivir por fe. Voy a llamar las cosas que no son como si fuesen. Voy a creer contra toda esperanza. Amén. Eso es vivir en un mundo de utopía. Eso es vivir en el mundo de que el cielo nuevo y la tierra nueva pueden ser posibles. Y desde ya podemos empezar a construir un anticipo de lo que será la eternidad. ¿Me están oyendo, santos? Si usted quiere soñar y quiere estar lleno del Espíritu Santo, usted tiene que estar lleno de utopías. El que no tiene utopías es aburrido, enfermo, deprimido, vive el día a día, se harta todo lo que hay en la refrigeradora. Quiere tener placer a como dé lugar, no quiere reglamentarse en ninguna manera. ¿Por qué? Porque le interesa vivir el aquí y el ahora, que es triste vivir cuando se mueren las utopías. Hay un escritor francés, Anatole France se llama, que dijo lo siguiente: la utopía es el principio de todo progreso y el diseño de un futuro mejor. Eso es el principio de todo progreso. Las sociedades han progresado precisamente porque tuvieron utopías colectivas.
en estos dos milenios que hemos vivido, en el segundo milenio se han dado acontecimientos trascendentales que nunca se pudieron dar. Podría mencionar los más importantes. 1, el descubrimiento de América, 1492. 2, la invención de la imprenta por Gutenberg, 1400. 3, la Revolución Francesa, 1789. 4, la Reforma Protestante de 1517, presidida por Martín Lutero, Calvino, Zwinglio. Pero todos estos movimientos son sin duda alguna, hermanos, frutos de las grandes utopías que existieron en un momento. ¿Me están entendiendo esto, hermano? Por lo tanto, la utopía es el principio de todo progreso. No hay progreso cuando no hay utopías, cuando no hay fe, cuando no existe ese horizonte hacia donde nosotros queremos llegar, un horizonte diferente. Hermanos, el que no tiene utopías tiene razón que se meta toda la droga que hay en el mundo, porque quiere salir y escaparse de su mundo. Porque la Biblia dice que cuando Jehová nos hiciere volver de la cautividad, seremos como los que dice, como los que sueñan. Y sueño es utopía, el sueño de un mundo diferente, alternativo al nuestro. Pero necesitamos entonces nosotros tener un sueño diferente. Salomón escribió entre otros libros Proverbios, Cantares, algunos salmos, pero el último libro que escribió era cuando ya era muy viejo, tenía quizás 90 años, y cuando estaba viejo, adolorido, y que había trabajado toda su vida, le pasó algo difícil, se olvidó de sus utopías y empezó a vivir la vida con una serie de reclamos y de dudas. Miren ustedes el capítulo 1, versículo 2. Para él todo es vanidad de vanidades. ¿Lo tienen, santos? ¿Qué es lo que fue? Se pregunta. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Yo no sé si entienden ustedes la traducción de la palabra vanidad de vanidades. Vanidad, ¿sabe qué quiere decir? Porquería. Todo es una porquería. Qué tremendo lo que está diciendo. Porquería de porquería, dijo el predicador. Porquería de porquerías, todo es una porquería. Ese viejito estaba ya enojado con el mundo, con la vida, con todo. Había perdido los ideales, había perdido las utopías. Pero no solo eso, hermano, se empieza a quejar de que no hay nada nuevo debajo del sol. Mire lo que dice el 1:9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Y qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Nada nuevo hay debajo del sol. Qué tristeza, ¿eh? Nada nuevo hay. Mirábamos a la iglesia y qué, si ahí no hay nada nuevo. Sale gritando uno, canta desafinado otro, y va a otro a leer un libro viejo, obsoleto y anacrónico, del que sacan verdades que ya nadie se las cree. ¿Qué voy a ir a hacer a esa iglesia yo? Pues así estaba Mucho cuidado con eso, hermanos. Cuando se pierden las utopías, se empieza a cuestionar y a decir un montón de cosas uno mismo. Dice, ya no hay nada nuevo. Y hermanos, ha rebotado en todas las iglesias. Estuvo en el LIN, en el Tabernáculo, en el TAI, hoy en Asambleas de Dios. Ninguna iglesia sirve. Momento, ¿no será que usted ha perdido las utopías? ¿No será que usted no es el que no sirve? ¿Por qué le está echando la culpa a otro? Si el evangelio de Dios es eterno, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra permanecerá para siempre, dice la Biblia. Sécate la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece. El problema es la actitud del hombre. Cuando le empieza a dar cólera a todo. Yo creo que hay gente que se mira al espejo y dice, ¿por qué estoy así? Esa gente, cuando la vida es un martirio, el suicidio es un deber. Desearía morirse. Y yo estoy orando para que mueran todos esos que son así de la iglesia. A que me dejen la silla a gente que realmente quiera enseñar y tener utopías
y soñar un mundo diferente. ¿Qué fue? No hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo. Lo torcido nadie lo podía enderezar, dice el versículo 15. Miren ustedes, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede encontrarse. Mirá, vamos a la iglesia, tal vez te enderezás, hombre. Yo no, yo soy bolo, marihuanero, cocainómano, croquero, huelo pega, sinner, tomo hongo, florifundia, alcohol 90. ¿Quién me va a enderezar a mí? Pues yo quiero decirle que sí, el Señor todavía sigue haciendo milagros aquí y ahora. Y puede enderezar hasta el más torcido, hermano. Y Dios no te tiene ni pica de miedo de nada de eso. Bueno, ni la ciencia ni la grandeza le sació a este Salomón. Nada. Mire lo que dice el versículo 14. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol. Y he aquí que todo es vanidad y ¿qué más? Y aflicción de espíritu. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos, y conocí que aún todo esto es aflicción de espíritu. De nada le sirvió. Ernesto Sábato, ese poeta, filósofo y escritor argentino, también terminó sus años así, reclamando de todo. Y dijo, ¿para qué sirvió que leí tantos libros? No sirvió de nada. Soy igual que todo el mundo. Qué triste es encontrar un viejito así, va. Al final de sus días, cuando reclama de todo, cuando perdió las utopías. Pero no es el problema que haya perdido la salud. Yo he visto gente que no tiene manos ni pies y son agradables. Ahí en el internet sale un tipo australiano que es abogado y escritor, solo el tronco nada más, sin manos ni pies. Y usted que tiene todo y reclama de la vida. El problema es que él sí tiene sueños, utopías, ideales, y usted no tiene ninguna, se le murieron. Y ese es un gran desorden. Luego, él dice que la vida en general es un absurdo. Mire lo que dice el 2:17. Aborrecí por tanto la vida. Qué tremendo esto, aborrecer la vida, ya no querer nada con ella, porque la obra que se hace debajo del sol era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Aborreció la vida. Es más, yo no quisiera estar en algún lugar de alguno de ustedes, que yo no sé si hay acá, pero qué triste es estar escuchando algo y no desear escucharlo porque se le perdió sabor ya a la palabra. De estar aquí como el muchacho que se fue, a no ser que ande diarrea, ¿va? Pero decir, ya no tiene sentido. ¿Y qué estoy haciendo aquí yo? ¿Qué he venido a hacer? Es lo más triste que le puede pasar a un ser humano, hermano, cuando pierde el sabor a la palabra, a la vida, a vivir. Bueno, ni siquiera entendía a Dios. Mire lo que dice el 6:1, siempre de Eclesiastés. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. A ver, dinos, Salomón, ¿cuál es? El del hombre a quien Dios le da riquezas y bienes y honra, y nada le falta, y todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto también es vanidad y mal de dolores. Tremendo. Este es el que pasó trabajando toda su vida y llegó a viejo, y los yernos y las nueras se van a hartar todo lo que él hizo, porque ni siquiera se fue al bodegón a comerse un buen pedazo de carne porque le parecía que era muy caro ese volado. No vivió. Empezó a reclamar hasta de Dios. Bueno, y para el colmo de males, no había podido confiar ni siquiera en las mujeres este Salomón. Miren lo que dice Eclesiastés 7:26. Y he hallado más amargura que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes. Vaya, compara a la mujer con lazos y redes,
y amargura, y sus manos son ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella. Aleluya. Había frustración ahí, ¿verdad? Bueno, ¿y dónde está el Salomón que escribió el Cantar de los Cantares? Amada mía, qué linda eres, qué linda quiero estar contigo. Se le acabó el ideal, no disfrutó a la mujer de su juventud. La justicia nunca va a ser justa y la injusticia va a continuar invicta, según el 8:14. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, y que hay justos a quienes les sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes les acontece como si hicieran obras de los justos. Digo que esto es también vanidad. Bueno, ni siquiera empezó a ver, dice, miren, los justos los tratan como que fueran injustos. Y luego refleja la edad cronológica en la que él estaba. Capítulo 11, versículo 8. Y dice la Biblia: pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas son muchos. Te cuento que también esto es vanidad. Los días de tinieblas son, otras traducciones hablan de los días de la vejez, cuando lo tienen que cargar. O peor aún, lo esconden en la casa, o al viejito lo van a meter a un asilo, porque nadie le quiere dar protección al que cuidó a toda su familia. Mis amados hermanos, la cultura latina es más amorosa con los ancianos. Y si ustedes tienen ancianos, cuídenlos hasta el último momento, porque esa es la honra de un joven, el cuidar a un anciano. Bienaventurados sean aquellos que son cuidadosos con ellos. Ahora, permítanme terminar. ¿Y con qué termino esta noche? Frente a un panorama que el Eclesiastés nos ha dicho: mire, todo es vanidad de vanidad. ¿Y de qué sirve? Todo, excepto la manera como termina el libro. Capítulo número 12, versículo número 13. Ese versículo lo tienen que tener subrayado, hermanos. Mire lo que dice la Escritura. ¿Lo tienen, santos? Dice la Biblia: el final o el fin del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. No hay más. No hay más. El final de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque todo lo demás nada tiene sentido. Santos, resucitemos nuestras utopías, nuestros sueños, parémonos en la brecha, y que nuestra utopía nos marque el horizonte de esperanza hacia donde queremos llegar, sabiendo que llegaremos por fe, y la fe es la que llama las cosas que no son como que fuesen. Amén. Somos libres, una